Vamos a resolver un ejercicio de encuentro entre dos móviles. El mismo consta de dos móviles, uno es Javier, que va a partir del reposo con una aceleración constante de 0,02 metros por segundo al cuadrado. Y va a ir al encuentro de sus padres, que van a marchar con velocidad constante, pero en sentido opuesto al de Javier para encontrarse con él. Por lo tanto, le ponemos un signo menos a la velocidad de los padres, o sea, va a ser menos 90 km por hora. También tomamos un sistema de referencia, donde ubicamos la posición 0 en la casa de Javier, 0 kilómetros, y la posición 200 kilómetros en la casa de los padres. El tiempo inicial es 0 para los dos, parten simultáneamente. Bien, entonces Javier tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los padres tienen un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, hay que plantear un sistema de ecuaciones, ¿sí? Primero vamos a convertir la velocidad, que está en kilómetros por hora, a metros por segundo. Para ello hacemos un análisis dimensional. Entonces multiplicamos por la conversión primero de la hora a segundo. Una hora 3600 segundos. Al disponerlo de esta manera se puede simplificar hora con hora. Lo mismo se hace con el kilómetro, que son 1000 metros, y también se puede simplificar, y nos da un valor de menos 25 metros por segundo. Luego lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones horarias de posición de ambos móviles. Para Javier, que responde a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la ecuación es posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores, x inicial es 0, velocidad inicial es 0 porque decía que partía del reposo, entonces el segundo término se anula, y nos quedaría un medio por la aceleración, que era 0,02 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Quiere decir que las variables son la posición y el tiempo. Podríamos multiplicar un medio por 0,02 y nos quedaría 0,01 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Es una ecuación, entonces, del tipo cuadrática, porque la variable tiempo está elevada al cuadrado. Ahora planteamos la ecuación horaria para los padres, que dijimos que respondía a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la ecuación será posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Reemplazamos entonces x inicial, que es constante y es de 200 kilómetros, pasado a metro, 200.000 metros, más la velocidad que la habíamos convertido antes, que era negativa porque estaba en sentido opuesto, menos 25 metros por segundo por el tiempo. Bien, variables también x y t. Cuando se encuentren en un punto intermedio, las posiciones van a ser iguales. Por lo tanto, se pueden igualar esas dos ecuaciones horarias, ¿sí? O sea, tenemos dos incógnitas que son el tiempo y la posición. Entonces necesitamos dos ecuaciones, que son las dos ecuaciones horarias. El método para resolverlo puede ser cualquiera. ¿Sí? Puede ser método de igualación, método de sustitución. También podemos hacer el método gráfico, que también lo vamos a hacer en este caso. Bueno, el método que ustedes quieran, en este caso usamos el método de igualación. Igualamos las dos ecuaciones y vemos que, como tenemos un término que es lineal, porque el tiempo está elevado a la 1, y un término cuadrático, el tiempo está elevado al cuadrado, y un término independiente, es una ecuación completa cuadrática, que para resolverla la tenemos que igualar a 0. O sea, despejamos, pasamos estos dos términos hacia el otro lado del igual, y nos queda, la ordenamos la ecuación, ¿no? Nos queda el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Entonces, vemos cuál es, para resolverlo, por medio de la ecuación, el método matemático, mejor dicho, ¿sí? La fórmula resolvente. Entonces tenemos que ver cuál es A, cuál es B y cuál es C. ¿Sí? Cuadrático, lineal e independiente. Bien, reemplazamos en la expresión B, A y C, y vemos que nos dan dos valores, ¿sí? Porque uno es con la suma
de menos 25 más lo que da el resultado de esa raíz, y otro es con la resta. Uno de ellos da negativo, entonces lo desestimamos este tiempo porque no puede ser un tiempo negativo. Entonces nos quedamos con 3.393 segundos, que sería el tiempo de encuentro. Entonces tendríamos que ver dónde se van a encontrar. Para ello, reemplazamos ese valor en las dos ecuaciones que teníamos. ¿Por qué en las dos? Para verificar si con las dos ecuaciones nos da el mismo resultado. Si es que nos equivocamos en algún paso, nos va a dar distinto y nos vamos a dar cuenta. Bueno, reemplazando y haciendo las cuentas, vemos que da aproximadamente igual, daba con algún decimal distinto, pero bueno, nos daría 115,1 kilómetros que se encuentran, ¿sí? Que es un valor razonable para la aceleración que llevaba. O sea que a los 3.393 segundos se encuentran en el kilómetro 115,1. Bueno, ahora lo que podemos hacer es graficar, ¿sí? Hacer un gráfico de posición en función del tiempo. Yo lo hice con Excel. O sea, tomé valores de tiempo, ya más o menos sabía, porque lo había resuelto antes analíticamente, que el tiempo de encuentro era entre 3.000 y 3.500, bueno, entonces le di valores. Tengo la ecuación horaria para Javier, la ecuación horaria para los padres, entonces reemplazando esos valores, Excel lo resuelve y también nos tira el gráfico, ¿sí? Como pueden ver, Javier era un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo tanto da una cuadrática, una parábola, ¿sí? Y la ecuación de los padres era un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto es una recta. Esa pendiente de esa recta indica la velocidad, y era negativa para los padres, era menos 25. Entonces, ven que se corresponde. En cambio, Javier el movimiento es acelerado, por lo tanto da cóncava esa parábola. Y vemos que se cortan más o menos en los valores que obtuvimos analíticamente. Bien, aquí termina el ejercicio. Esperemos que haya sido comprendido. Gracias.